resultado de la lucha contra el COVID-19 en nuestro país, a cargo de la doctora Lourdes Moreno. Antes, queríamos presentarles un video sobre el protocolo de llegada a casa antes contra la lucha de este COVID-19. Adelante, señor director. Antes de entrar, quítate los zapatos en la puerta, límpialos y colócales alcohol por arriba y abajo. También hazlo con los accesorios o bolsas de compras que traigas: cartera, celular, lentes, llaves, herramientas de trabajo. Ingresa descalzo directo a un sitio donde te puedas quitar la ropa exterior y métela en una bolsa o canasta cerrada. Pasa al baño a ducharte. Para presentar el informe epidemiológico del día de hoy, la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Doctora. Buenas tardes, equipo Panamá. Cuídate, quédate en casa si no tienes necesidad de salir. Protégete a ti mismo y a tu familia. Para hoy, 9 de junio, la Organización Mundial de la Salud nos reporta 7.156.598 casos confirmados a nivel mundial, 407.326 defunciones y 5.7 de letalidad. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Panamá reporta como casos nuevos 379, para un total de casos acumulados de 17.233, pruebas nuevas realizadas 1.452, para un total de pruebas acumuladas de 80.720. Asimismo, el Sistema de Vigilancia Domiciliaria reporta 5.814 personas en aislamiento domiciliario, de los cuales 692 se encuentran en hoteles. Recuperados 10.561, hospitalizados un total de 455, en sala 365, en unidad de cuidados intensivos 90, y 403 defunciones acumuladas, 5 nuevas defunciones. Del total de las 80.720 pruebas realizadas, el 75% corresponden a pruebas negativas, 60.899, 25% a pruebas positivas, 19.821. 1.887 total de pruebas por 100.000 habitantes. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años, 1.886 casos, en 20 a 39 años, 7.585, de 40 a 59 años, 5.501, de 60 a 79 años, 1.892, en mayores de 80 años, 369. En cuanto a las defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años, 7 defunciones, en 20 a 39 años, 27, de 40 a 59 años, 77, de 60 a 79 años, 192, y en mayores de 80 años, 100 defunciones acumuladas. Recuerda, equipo Panamá, protégete, quédate en casa. Licenciado Ariz. Gracias, doctora Moreno. Panamá viene implementando estrategias muy similares a las que ejecutan otros países que luchan contra el COVID-19. Por ello, la medida conocida como apertura y cierre busca precisamente frenar el nivel de contagio en nuestra población. A continuación, el doctor Rodrigo de Antonio detallará el índice de reproducción efectiva monitoreado
entre el 31 de junio y el 6 de junio pasado. Buenas tardes, doctor de Antonio. Muchas gracias, Aris. Buenas tardes a toda la audiencia en Panamá. Para el día de hoy vamos a estar presentando los indicadores epidemiológicos que tienen obviamente la evolución de la pandemia. Empezamos con la tasa de positividad de las pruebas que hemos tenido durante la última semana. Como ustedes saben, veníamos previamente con un número promedio de pruebas realizadas alrededor de 1.000 pruebas por día. Actualmente ese promedio desde la semana pasada se ha aumentado hasta 1.400 y la tasa de positividad tuvo un aumento. Recordar que la meta que veníamos manejando durante el tiempo del confinamiento era alcanzar el 10%. Durante la última semana nos hemos mantenido muy cercanos al 30%. Esto coincide con dos cosas. Uno, obviamente, el mayor índice de contagio que se viene presentando en algunos corregimientos y también la búsqueda que se está haciendo de contactos de esos casos que obviamente requieren mantenerse en aislamiento. En la siguiente lámina vemos el segundo indicador. Es la capacidad hospitalaria que tenemos actualmente. Hemos marcado en la lámina el periodo de cuarentena, la apertura del bloque 1 a partir del 13 de mayo y desde el 1 de junio la apertura del bloque 2. Actualmente el número de casos que se mantienen en hospitalización ha aumentado y excedido el valor que teníamos de 400 por día. Sin embargo, el número de pacientes que permanecen en cuidado intensivo se ha mantenido por debajo del umbral de 100 que habíamos observado al principio de la epidemia. Esto obviamente tiene que ver tanto con las características de las personas y pacientes que vienen presentando la enfermedad, como también de la progresión con el tratamiento y sobre todo con factores de riesgo que pueden tener de otras enfermedades. En la siguiente lámina queremos mostrar el siguiente indicador, que es el tiempo de duplicación. Recordar que la meta que hemos mantenido desde el principio ha sido alcanzar un tiempo de duplicación mayor a los 20 días, que es el tiempo que tardaría el número de casos en duplicarse. La semana pasada estuvimos cercanos a los 18 días. Y esta semana estamos en 20 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que observamos ahora de que tenemos cerca de 16.000 casos hasta el 6 de junio, que fue cuando terminó la última semana epidemiológica, en aproximadamente 3 semanas podríamos estar cercanos a 32.000 casos. Y obviamente es en esto que las medidas tanto de distanciamiento físico como de protección requerimos para tratar de bajar nuevamente la velocidad que estamos nuevamente observando con la apertura, que como ustedes ven en la lámina, a partir del 13 de mayo, durante la primera semana de apertura del bloque 1, ese número de casos que veníamos manteniendo se mantenía todavía por debajo de 200, pero a partir de ahí ese promedio de casos que se reportan por día ha alcanzado el nivel de 300 e incluso durante la última semana ha sido de 350. En la siguiente diapositiva lo que observamos es esta misma información, pero tomando en cuenta la fecha de toma de muestra, que es, como hemos repasado en previas ruedas de prensa, la fecha más cercana al contagio. Esto nos muestra también un poco el mismo patrón que hemos observado. A partir de la semana del 20 de mayo se ha venido observando un número de muestras positivas reportadas mucho mayor de lo que veníamos observando. Cuando vemos la línea blanca que se observa, vemos que que resume el promedio de los últimos 7 días, lo vemos también con una tendencia al aumento. Nuevamente, esto lo que indica es un aumento en la velocidad que va tomando nuevamente la epidemia en el país. En la siguiente lámina vemos un poco lo que ha sido la evolución de las defunciones. Como la doctora Lourdes ha venido mencionando, el promedio mundial de la tasa de letalidad que se observa se ha mantenido cercano al 6% a nivel global. Lo que observamos acá es por cada una de las semanas epidemiológicas que hemos tenido desde el inicio de la epidemia,
el valor que se ha presentado en el caso de Panamá. Durante las últimas 3 semanas hemos visto que si bien antes estábamos más cercanos al 3%, actualmente ese número se ha reducido al 2.5%. Este es un número que tenemos que continuar valorando en las siguientes semanas, que van a ser críticas, porque obviamente la idea es que en la medida que la capacidad hospitalaria se mantenga y sobre todo el recurso humano, tanto de médicos como de personal de enfermería, logre manejar estos pacientes, podamos tener una tasa de letalidad todavía por debajo de la media regional y mundial. En la siguiente lámina, esta es muy importante. Como ustedes saben, durante las últimas 2 semanas hemos venido hablando de medidas que son asimétricas. Para la semana pasada reportábamos que cerca de 20 corregimientos venían manteniendo un número representativo de casos diarios, que eso se asocia mucho con el índice de contagio que se manifiesta. Como vemos, si bien todavía muchos de los corregimientos del país, cerca del 60% todavía se mantienen sin casos, vemos que en las zonas donde existe mayor población, obviamente donde tenemos también algunas dificultades desde el punto de vista socioeconómico, son aquellas que todavía se siguen manteniendo con un mayor índice de contagio. Esto quiere decir que presentan más casos y también obviamente un mayor riesgo de que los contactos que permanecen a nivel familiar se puedan también contagiar. Por eso es importante para los habitantes de estas regiones, sobre todo, lograr prevenir que incluso desde el momento en que estén sintomáticos o que estén esperando el resultado de una prueba, incluso en ese momento se puedan mantener en casa, porque van a ser como la primera medida de defensa contra de su propia familia. En la siguiente lámina mostramos aquellos corregimientos que han mostrado sobre todo mayor tasa de mortalidad, es decir, mayor número de defunciones de acuerdo a la población. Nuevamente el patrón es un poco el mismo, sobre todo en la región de Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste e incluso también en la zona de Gunayala. Observamos que han sido aquellos que han sido más afectados, sobre todo por las características de la población en cuanto a su edad y a los factores de riesgo que pueden tener. En la siguiente es un concepto que es muy importante de manejar durante estas siguientes semanas. Como sabemos, algunas áreas y corregimientos vienen tomando algunas medidas que son más estrechas, como son las que tenemos actualmente acá en Panamá y en Panamá Oeste. Pero, sin embargo, en las otras regiones todavía tienen cierta flexibilidad para la movilidad. Este es un concepto que ha sido exitoso también en otros países y el principio básico es bastante sencillo. Se llaman burbujas sociales porque, como ustedes ven en la lámina, nuestra familia que consiste en aquellas personas que conviven en un mismo espacio, en la medida que estemos seguros de que ellos estén sanos, van a ser nuestra primera fuente de protección. Nos va a permitir mantener obviamente el contacto físico con ellos, pero obviamente también prevenirlos de lo que puede afectarse por este virus que puede ser tan contagioso. La recomendación es que cada una de estas burbujas, es decir, cada grupo familiar o de convivientes, pues, se mantenga distanciados de los otros grupos en al menos 1.8 metros. Esto básicamente porque ya se ha observado que al mantener esta distancia, la reducción del contagio puede ser de cerca de la tercera, de 2/3 o 1/3 de lo que podría ser el contagio. En la siguiente es importante mencionar que no son burbujas sociales y sobre todo es algo que vimos con la apertura tanto del bloque 1 como del bloque 2. Obviamente todos queremos ver a nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero obviamente cualquier familia que no convive juntas siempre va a tener el riesgo de que cualquiera de los habitantes puedan traer ese virus, ya sea por su exposición tanto en el trabajo o en el transporte, etcétera. Entonces, obviamente, al romper esa cercanía, pueden poner en riesgo.
Lo mismo aplica para grupos de amigos, por eso obviamente las reuniones sociales en este momento es algo que todavía debemos esperar algunos meses más para poder obviamente asegurar que esa tasa de contagio no aumente nuevamente en niveles que pueda poner en riesgo la capacidad hospitalaria. De igual forma, los grupos de compañeros de trabajo, porque obviamente son personas que no viven juntas, se pueden exponer a ciertos factores de riesgo del virus para que obviamente aumentar esa tasa de contagio. La siguiente es un poco cómo estamos de esta tasa de contagio. Sabíamos que obviamente el objetivo del confinamiento fue tratar de llevar a este nivel al punto más bajo que alcanzáramos. La meta que teníamos era llegar a 1 o por debajo. Esto se logró tener muy cerca de esa meta durante un periodo de casi 4 semanas, que fue lo que hizo que tuviéramos como hoja de ruta y como se mencionaba Aris, que se abrieran algunos bloques económicos para obviamente facilitar tanto la interacción desde el punto de vista social, pero también algunas de las actividades económicas. Lo que hemos observado es que aproximadamente ya 3 semanas después de la apertura del bloque 1 y ahora lo que observamos con el bloque 2 es un aumento de ese índice de contagio. En este momento es de 1.44. Es importante recordar que cuando entramos en el confinamiento y se puso como en riesgo la capacidad hospitalaria, este valor alcanzó a estar muy cercano a 1.8, a 1.9. Es decir que obviamente lo ideal es si bien ahora estamos un poco mejor preparados en que conocemos algunos aspectos más del virus, es necesario que no permitamos que esa velocidad todavía aumente. En la siguiente hacemos esta misma estimación, nuevamente tomando ya no en este caso el número de casos, sino el número de defunciones, y vemos una tendencia similar. Esto nuevamente lo que indica es que la tasa de contagio en este momento está aumentando. Obviamente está localizada en algunos corregimientos, pero incluso aquellos que todavía no tienen el virus deben mantenerse idealmente libres de COVID, porque obviamente eso va a hacer que el virus se pueda continuar expandiendo. La siguiente, aquí tratamos de explicar nuevamente por qué es importante este indicador y que ha sido algo de lo que hemos ido hablando y de lo que hemos venido tomando en cuenta junto con la capacidad hospitalaria, con la tasa de positividad. Cuando nosotros llegamos a estar en ese valor menor de 1, quiere decir que la cadena de transmisión, es decir, esa persona que está contagiada, en promedio ya no puede transmitirle a otras y permite que el crecimiento sea prácticamente nulo. Mientras tanto, cuando estamos en ese valor de 1, es como en lo que alcanzamos nosotros a llegar, que hubo una tasa que era lo que llamábamos, era una meseta donde se venían presentando aproximadamente 150 casos por día, y esto era porque cada persona que se contagiaba en promedio solamente se lo estaba transmitiendo a una sola persona. Cuando esto aumenta y llega al nivel de 2, es cuando el crecimiento del número de casos se puede llevar a ser de forma exponencial. Es decir, que obviamente al pasarla a 2 personas y que cada una de esas 2 personas que se contagia lo haga a otras 2, va a hacer que la tasa de contagio y el número de casos se vaya creciendo de una forma que es descontrolada. En la siguiente, entonces obviamente el punto es que cuando es mayor de 1, esa persona puede contagiar a más de una persona. Cuando se mantiene en 1, el crecimiento es mucho más estable y permite un manejo de la situación, e idealmente lo mejor es mantenerlo por debajo de 1. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos en los corregimientos? Tenemos esos corregimientos que veníamos mencionando desde la semana pasada,
cerca de 23 corregimientos están teniendo ese índice de contagio mayor de 1, y adicionalmente hemos visto que algunos de los corregimientos vecinos de estos que tenían actividad ya están empezando también a aumentar, y es por esto que se hace necesario en aquellas zonas estrechar las medidas tanto de distanciamiento físico como de medidas de prevención. Y como les mencionaba anteriormente, ante la sospecha de tener la enfermedad, lo mejor es mantenerse en aislamiento. Se vienen trabajando con equipos tanto del MINSA como de la Caja del Seguro para asegurar que las personas que requieren aislamiento, y sobre todo si tienen factores de riesgo, se puedan mantener libres de contagio o puedan adquirir la ayuda para evitar que se tenga un mayor riesgo de contagio. Entonces, recordar que el promedio nacional en este momento, y aquí nuevamente está muy influenciado por las zonas que vemos, nuevamente Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, en Veraguas también tenemos una actividad alta, en algunos distritos de Chiriquí y también de Bocas del Toro se mantiene alta, y es donde ese riesgo de que cada persona se lo pueda transmitir a más de una persona podría poner en riesgo la capacidad hospitalaria. Esta última es muy importante. Se ha hecho un trabajo grande con el equipo de epidemiología para tratar de ver un poco cuál ha sido la evolución de los casos hospitalizados. Entonces, hasta el 6 de junio lo que observábamos era que teníamos cerca de 16.000 casos confirmados, y lo que ustedes ven de izquierda a derecha era la distribución de esos casos por grupo de edad, el consolidado que se ha tenido, donde, como hemos observado, el mayor grupo, casi 3 de cada 4 casos que tenemos en Panamá, se presenta en el grupo entre 20 y 59 años. El 10% se presenta en la población más joven, niños, adolescentes, que representan solamente cerca del 10%. Y el 13% son los que afectan a los mayores de 60 años. Pero ¿cómo es el comportamiento en cuanto a la hospitalización? Del total de casos que se presentan en los menores de 20 años, solamente el 2.5% terminan en hospitalización. El 8.2% de los de 20 a 59 años terminan en hospitalización. Y cerca de la tercera parte de los mayores de 60 años terminan en hospitalización, donde, como hemos mencionado, es un factor de riesgo solamente el tener una edad de mayores de 60 años para favorecer que uno pueda tener un pronóstico más complicado desde el punto de vista hospitalario. Cuando vemos las características de los que terminan hospitalizados, en su gran mayoría, 6 de cada 10 que terminan hospitalizados en cualquiera de los grupos tienen al menos un factor de riesgo, que puede ser, como les mencionaba antes, desde la edad para los mayores de 60 años, como también otras enfermedades, problemas del corazón, de los pulmones o problemas congénitos metabólicos que pueden afectarlos. Y son los que en últimas también pueden tener mayor riesgo de función dentro del hospital. Recordar que hasta la fecha la gran mayoría, cerca del 90% de los pacientes que han desafortunadamente fallecido, lo han hecho dentro de los hospitales, que eso obviamente también refleja un poco, que obviamente nos enfrentamos a una enfermedad que puede generar muertes, pero también obviamente que es una enfermedad que en la medida que la logremos prevenir sobre todo aquellos grupos de riesgo, van a tener menor posibilidad de fallecimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor de Antonio. Antes de culminar, el Ministerio de Salud les recuerda a todos que el lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, el uso correcto de mascarillas y mantenerse en casa y no salir, al menos que no sea necesario, son herramientas eficaces para prevenir el contagio del COVID-19.